¿Qué tal, damas y caballeros? Estimados amigos, es un gusto poder encontrarnos otra vez a través de esta plataforma y poder compartir algunas experiencias, algunas inquietudes con ustedes. Les agradezco también por el hecho de suscribirse y por estar pendientes de este canal. Pues aquí estamos y ya listos para continuar con esta obra que ustedes ya la están conociendo. Y pues ahora quiero ya comenzar con el primer tema que se titula Para la sociedad actual, Dios es un ser innecesario. Para la sociedad actual, Dios es un ser innecesario. Pues estimados amigos, algo de esto está ocurriendo en nuestra sociedad actual. Por supuesto, no es nada nuevo. Siempre a lo largo de los más de 2000 años que tiene la Iglesia Católica, el cristianismo, pues ha sufrido persecución, ha sufrido momentos difíciles, circunstancias muy cruentas a lo largo de la historia. Entonces, desde los primeros cristianos, el cristianismo antiguo, si recordamos, em, muchos de los primeros cristianos murieron en el Coliseo romano, muchos fueron crucificados, muchos entregados a los leones, a las fieras, y eso servía de espectáculo para los romanos. Bueno, y esto se ha dado a lo largo de los siglos, esta persecución. Pero llama la atención que estamos en pleno siglo XXI, tercer milenio, donde hay más espacio y se promueven los derechos humanos en todas sus expresiones. De hecho, se van suscitando nuevos derechos, pero la verdad sigue habiendo persecución hacia la religión, especialmente a la religión cristiana, y de manera mucho más particular y específica a la Iglesia Católica. Esto está ocurriendo, algo de esto está ocurriendo. Pues tampoco soy ave de mal augurio para traer malas noticias, pero sí estamos viendo mucha secularización, mucha antirreligiosidad, ¿no? Cuando hablamos de religiosidad, de antirreligiosidad, de laicismo, de secularismo, estamos haciendo referencia a vivir sin implicaciones religiosas y de manera particular sin implicaciones con la religión cristiana, ¿no? Es situarse en el mundo, en la sociedad, es situarse en la vida sin relación, sin referencia a Dios. Y esto lo seguimos observando cada día. Por ejemplo, hemos visto en países como Chile, como Francia, en Estados Unidos, en muchos otros países, donde ha habido asaltos, ¿no? Se ha entrado a la fuerza a los templos de la Iglesia Católica, se ha profanado las sagradas formas. Las sagradas formas son las hostias consagradas que están reservadas en el Santísimo, en el Sagrario, mejor dicho. Entonces han sido pisadas, tiradas al piso, pisoteadas, bueno, tantas cosas. Sabemos que para la Iglesia Católica, pues las sagradas formas, el Santísimo es lo más preciado y sagrado que tenemos en la Iglesia, pues es la presencia real de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y por supuesto,
toda la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo presente ahí. Lo hemos visto entonces, por ejemplo, en España también, hace algunos años, un artista pues escribió la palabra pederastia, si no mal recuerdo, con creo que más de 200 hostias consagradas acumuló, robadas, y escribió esa palabra y se autodeclaró que la autodeclaró como una obra de arte. Ya luego la jerarquía de la Iglesia Católica pues promovió para que se retirara, ¿verdad? Lo que él había hecho. Y así muchas otras expresiones que se siguen dando. Por ejemplo, también sabemos que la Iglesia Católica, quiero dejar bien claro antes de proseguir, quiero dejar bien claro, o aclarar, soy católico, pero respeto las demás confesiones de fe, y por qué no decir religiones también, soy respetuoso de eso, y promuevo que haya tolerancia y respeto. Pero estas pequeñas reflexiones que son variados, muchos voy a hablar sobre Dios, pero lo hago de manera subjetiva, de manera personal, son mis opiniones, apreciaciones. No hablo en nombre de la Iglesia Católica, no hablo en nombre de ninguna parroquia, sino que son reflexiones subjetivas, son meditaciones e intervenciones muy personales. Por supuesto, pues tampoco puedo ocultar y negar mi fe cristiana católica. Pues hemos visto también cómo se está promoviendo el aborto. Sabemos que la Iglesia Católica es la gran defensora de la vida, promueve que la vida, y la vida es sagrada, es un don de Dios y debe respetarse desde su primer momento hasta su último momento, ¿verdad? Entonces, desde el momento de la fecundación hasta la muerte natural. Entonces, es un gran debate, ¿no? Pero en algunas naciones, algunos países se observa y se percibe esa tendencia que, por ejemplo, hay ciertas actitudes, ¿no?, que pareciera que van más en contra de la moral y de la ética cristiana, ¿no?, y como una forma de desarraigar la fe cristiana. Al menos yo lo percibo así, ¿verdad? ¿No? Vuelvo a repetir, el aborto inducido, el aborto clínico. Más adelante vamos a hacer o haré mejor otra reflexión sobre esto, sobre este tema, pero sabemos de las grandes consecuencias que deja, como efectos secundarios, deja el aborto clínico, el aborto inducido, ¿no? Entonces, y por medio del aborto clínico inducido, visto como un nuevo derecho fundamental para la mujer, ¿no?, se va minando y se va poniendo en tela de juicio la moral y la ética cristiana, el proceder cristiano, ¿verdad? Y muchas veces se ha atacado a la Iglesia Católica como una entidad, como una institución, como una organización obsoleta, anticuada, antigua y sin actualizarse. Y además de eso, se le ve como un enemigo para la sociedad. La verdad es que no es así, ¿no? La Iglesia Católica siempre promueve los derechos fundamentales, los derechos auténticos y genuinos que son parte de la vida del ser humano, del hombre y de la mujer, ¿no?
Pero es por ahí que se ve una tendencia como muy encarnizada hacia la iglesia. También por ahí se puede colar la ideología de género, también, que es otro tema que hay que abordarlo, ¿no? También el, el tema del matrimonio igualitario, ¿no? También es otro tema que hay que abordarlos de manera específica y discutirlos y debatirlos. Acá en esta reflexión yo hago énfasis y acentúo de que lo importante es el respeto y la tolerancia, ¿verdad? El respeto al otro, ¿no? Muy bien sabemos que nuestros derechos llegan hasta donde llegan los derechos de mi prójimo, de mi hermano, ¿no? De los demás, hasta ahí llegan mis derechos. Si yo me extralimito, estoy ya atropellando, ya violando, transgrediendo los derechos de los demás, de los que me rodean. Entonces, yo considero, y vuelvo a reiterar, lo digo en el libro, ¿no? De que lo importante es el respeto, ¿no? Respeto. Todos somos, cada uno es único e irrepetible. Y algo que nos hace únicos, singulares e irrepetibles son las diferencias, ¿no? Pues en consecuencia debemos respetarnos, ¿no? No solo la fe, no solo las confesiones religiosas, sino los mismos derechos, las formas de pensar, las formas de actuar, pues hay que respetar. Lo que sí no está bien es cuando hay coercitividad o cierto lobby o cierta organización o entidad quiere imponer su forma o su sistema de pensamiento. Ahí sí no estoy de acuerdo a nivel personal, ¿no? La Iglesia Católica y el Evangelio, que es la buena noticia y que es el mismo Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo, debe ser también propuesto, debe ser propuesto. Sabemos que hace más de 500 años, cuando se dio la mal llamada conquista de América, que más bien se le puede llamar, o fue una invasión, Entonces, a los inicios, ¿no? El Evangelio, más que proponerlo, se impuso, ¿no? Se obligó a los pueblos originarios que abrazaran la fe cristiana, ¿no? Pues así ha habido muchos momentos también dentro de la cristiandad que se ha obligado que se acepte la fe o el evangelio, ¿no? Eso tenemos que reconocerlo y yo lo reconozco también, ¿verdad? Pero cuando se realiza una verdadera evangelización, pues se debe proponer, se debe persuadir, ¿no? Y ya la persona humana es la que hace opciones, ¿no? Se le ofrece, se le presenta el Evangelio de Jesucristo, y ya la persona, desde su libertad, desde su iniciativa, desde sus facultades, entonces, cognitivas, libertad, inteligencia, pues hace una opción y abraza la fe, ¿no? No se impone. Entonces, estos sistemas de pensamiento o estilos de vida, pues yo considero que deben proponerse, pero nunca obligarse. Nunca obligar, no, nunca deben ser coercitivos. Porque cuando algo es coercitivo,
o tiene coercitividad, ya se convierte en una dictadura, ¿no? Si por ejemplo a la fuerza hacemos que alguien abrace la fe cristiana, ya no me estoy convirtiendo en un dictador. De igual manera, si viene un sistema moral o ético, por decirlo así, o viene otra forma de pensar y de actuar, pero si se impone, ¿no? Se me obliga para que lo acepte, ¿no? Y si no lo acepto, pues corro riesgo de ir a la prisión, este, o, o incluso poner en riesgo mi integridad física y mi vida. Entonces, es una dictadura, ¿no? Es una dictadura. Entonces, vuelvo a repetir, considero y pienso que lo importante es el respeto y la tolerancia y nunca obligar, nunca dar lugar a la coercitividad. Ese es mi punto de vista, ¿verdad? Pero sí hemos visto que deliberadamente pues se ha perseguido a la fe cristiana, especialmente a la Iglesia Católica en los últimos años ha sido más directa, ¿no? También lo vemos recientemente pues en Nicaragua, pues fueron expulsadas las religiosas y las hijas de la caridad, si no me recuerdo si es el nombre, las cuales es una orden religiosa fundada, una orden religiosa femenina fundada por la Madre Teresa de Calcuta, hoy Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Fueron expulsadas, después muchas parroquias, muchos templos fueron cerrados también, un obispo fue llevado a la fuerza, ¿no? a la, fue llevado a la fuerza a la cárcel y muchos sacerdotes han tenido que huir, salir corriendo porque su vida está en peligro en su país natal, que es Nicaragua. Bueno, esto ha sido algo que vuelvo a reiterar, no solo ahora se ha dado también, sino que en muchos tiempos. Por ejemplo, en el conflicto armado interno aquí en Guatemala, muchos sacerdotes tuvieron que irse de Guatemala, ¿no? Se fueron exiliados, ¿no? Muchos catequistas fueron martirizados, ¿no? Muchos cristianos perdieron la vida por defender su fe, ¿no? Quizá en el fondo o en el trasfondo de todo esto que estoy comentando es que la iglesia, refiriéndome específicamente a la Iglesia Católica, es porque la Iglesia Católica en un 97% considero, ¿no? En un 97% ejerce la función profética como se debe hacer, ¿no? La profecía o la función profética se debe hacer en dos dimensiones fundamentales, las cuales son anunciar y denunciar. ¿Qué se anuncia? Se anuncia la salvación en Jesucristo, se anuncia esperanza, se anuncia el amor, se anuncia el consuelo, pero también se denuncia las injusticias, se denuncia el pecado, se denuncia los antivalores o los contravalores, se denuncian aquellas acciones que atropellan la dignidad humana, la dignidad humana, la dignidad de los pueblos, la dignidad de los países. Si no, veamos en este momento cómo hay muchas guerras, ¿no? Hay muchas guerras. Una de las, por situaciones o circunstancias geográficas y no quizá, sino que es así, también circunstancias geográficas y económicas, vemos que se le está dando mucho énfasis y los noticieros le dan mucho énfasis a la guerra
entre Ucrania y Rusia. Sin embargo, hay países en guerra en el Medio Oriente, en Asia, ¿no? En el Yemen, por ejemplo. Hay guerras en el África y están muriendo miles de personas, ¿no? Pero de eso sí no se habla mucho, ¿no? Porque son países tercermundistas, son países en vías de desarrollo, países pobres, ¿no? Sumidos en la extrema pobreza, ¿no? Pero como estos países de Rusia, pues es una superpotencia, y Ucrania también es un país europeo, pues se le hace énfasis a esa guerra, ¿verdad? Pero vuelvo a reiterar, ¿cuántos, este, cuántos países sufren de guerra? Entonces, estimados amigos, eso es lo que es lo que pienso, es mi postura de que la Iglesia Católica, pues por su función profética, ¿no? Que anuncia la salvación, la esperanza, consuelo, posibilidades, posibilidades de transformación, de cambio, de una mejor vida, ¿no? Eso es anunciar. Pero la otra dimensión es denunciar todas las injusticias, las guerras. Por ejemplo, hay muchas personas, mucho desplazamiento, mucha movilidad humana, mucha migración, ¿no? Entonces, y como estos hermanos nuestros están migrando por la falta de oportunidades, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los gobiernos, pues, están mal administrando, no están administrando bien el erario público, ¿no? El patrimonio del pueblo. Pero ellos sí están, sus cuentas bancarias en los paraísos fiscales como Suiza, como países, las Bahamas, países en el Caribe, ¿no? Ahí ellos están guardando exorbitantes cantidades de dinero, mientras el pueblo se está muriendo por la falta de empleo, por la falta de trabajo, por la falta de educación, por la falta de salud, por la falta de oportunidades, ¿no? Y entonces tienen que emigrar. Entonces, en muchas oportunidades la Iglesia Católica y la fe auténtica cristiana, la fe cristiana auténtica, pues se vuelve para estos gobiernos, para estos sistemas de gobierno, se convierte una piedra de tropiezo, ¿no? Una piedra de tropiezo, ¿no? Y por eso la persecución. Por otro lado, estimados amigos, también quiero finalizar diciendo que en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 27, está establecido, o dice ahí, o reza el número 27 del Catecismo de la Iglesia Católica, que la tendencia y el deseo de Dios está inscrito en la naturaleza humana, ¿verdad? Entonces, el ser humano tiende a la trascendencia, tiende a la búsqueda de la verdad, tiende a eso, algo más que existe, ¿no? Y ese algo más es Dios. Entonces, cuando la sociedad o una nación o X generación rechaza a Dios, o la fe en Dios, o la fe cristiana, en vez de avanzar y progresar, más bien retrocede, porque el deseo de Dios está inscrito en nuestra condición humana, en nuestra naturaleza humana. Ese deseo de Dios, de la trascendencia, es algo natural.
Por otro lado también, decir que las religiones hacen grandes aportes para la humanidad, para el progreso de la humanidad. Por ejemplo, la fe cristiana, católica, ha hecho grandes aportes para el progreso que vemos actualmente de nuestro mundo, de nuestra sociedad, de nuestra humanidad. Y es la gran defensora, vuelvo a reiterar, de la fe, mejor dicho, es la gran defensora de la vida humana, ¿no? Defensora de la ecología, defensora de la dignidad humana, defensora de los más pequeños, defensora de los pobres. En consecuencia, pues, estimados amigos, damas y caballeros, pues esto es en torno a lo que he comentado, gira la primera reflexión de mi libro. La primera reflexión, que se titula "Para la sociedad actual, Dios es un ser innecesario". Pues algo de esto se está observando, estimados amigos, y pues finalizo aquí esta intervención. Agradezco su fina atención. No olvide, si no se ha suscrito a este canal, hágalo, suscríbase para que le lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo video a mi canal. Soy Elvin Rodríguez y esta fue otra reflexión. Muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.